Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Virgo. Mi queridísimo Virgo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Hoy hablaremos también de tu lado espiritual, Virgo. Y como siempre ya sabes que te daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengas en cuenta. Vamos a ir comenzando, Virgo, y el trabajo. Vamos a ver, estancamiento ha habido aquí en el trabajo, parones. Va a seguir habiendo estos parones, esto lo vas a ir viendo todavía en el trabajo, Virgo? Estos parones, esta situación como que parece que se oculta algo, ¿no? Dentro del trabajo, como que no se ve la claridad. Esto lo vas a seguir viendo, Virgo, yo te voy a decir, van a cambiar cosas dentro del trabajo, dentro del lugar que tú estás trabajando, pero yo también te voy a decir una cosa, Virgo, el que cambien este tipo de cosas es lo mejor que puede pasar, ¿vale? Entonces, porque después de ese cambio a mí no me dicen las cartas que tú vayas a estar fuera del trabajo, ¿bien? Eso es lo que yo quiero que entiendas, que quizás sean necesarios esos cambios para que haya una seguridad dentro del trabajo, ¿vale? O que sientas esa seguridad dentro del trabajo. Los Virgo que no estáis trabajando, dice, si estás esperando noticias de un hombre en concreto con el cual ya has hablado y das por hecho que tienes los caminos abiertos, no me salen las noticias de este hombre por ningún lado, Virgo. A mí lo que me sale es la vuelta tuya a lugares del pasado, no dicen un lugar, a lugares del pasado, donde tú podrás tener la oportunidad de trabajo. E incluso la oportunidad de, con una persona que tú conoces, de formar parte de algo que está relacionado con trabajo. Los Virgo que tenéis un negocio. Hay algo, dice, que se está ocultando y que está a punto de salir. Mucho cuidado con esto porque puede marcar un antes y un después. Este algo que salga, borra todo lo que hayas hecho de aquí para atrás. Sí, esto es como empezar de nuevo, así lo están simbolizando las cartas. Pero a mí este empezar de nuevo, Virgo, a mí no me dice que sea malo en tu negocio. También te lo digo. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Virgo. Seguimos con tu economía. Hay algo en tu economía, dice que aún, relacionado con tu economía, dice que aún está dudoso. ¿Se va a dar esa firma que tú estás esperando, Virgo? Sí. No sé si la esperas o no la esperas. Muchos de vosotros la esperaréis de mal y otros de bien. Pero hay una firma que se va a dar, así lo dicen las cartas, para bien o para mal, en tu economía. Y esto será en la tercera semana de septiembre, Virgo. Lo que estáis esperando dinero del exterior, dice, olvídate de ese dinero del exterior. Y tú tendrás claro que no llega ese dinero del exterior en esta misma fecha que te estoy diciendo, a partir de la tercera semana del mes de septiembre. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, Virgo. Seguimos ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Virgo que estáis solteros. Virgo que estáis solteros. Cuidado con las personas que supuestamente vienen a darte una tranquilidad y una paz. Y no te digo que no te la den, pero también te digo que va a su interés. Igual que te digo una cosa, te digo la otra. Te digo porque te veo muy en un futuro inmediato, muy entregado, muy entregada a una persona en concreto. Y si tú muestras mucho esa entrega, Virgo, te digo que esta persona te va a demostrar en poco tiempo que va a su interés propio. Vamos a ver qué más.
y esto no te gustará. Hombre, es normal, a nadie le gusta eso. Vamos a ver. Esta persona se muestra como un poco más joven que tú, ¿eh, Virgo? Ilusión en un principio. Y más adelante esa ilusión se podría ver muy cambiada. Dicen las cartas que esta persona te oculta algo con alguien del pasado. No quiere decir que esté con esa persona del pasado. Hablan de una razón de por qué se dejó a la persona del pasado. Dice, y una vez que tú sepas esto, o que tú ates cabos y sepas por dónde van las cosas, dice, hay cosas que no te van a gustar. Todo lo que te cuente esta persona, que la persona del pasado no le permitía, es lo que tú no le permitirás tampoco. Pero es que esto no lo permite nadie. Entonces, por eso te digo, Virgo, que mucho cuidado con esta persona. Es una persona muy infantil. Es una persona que a mí su carácter no me gusta. No me gusta para nada. Esa sutilidad para hacer las cosas tan fríamente. A mí no me gusta. Mira, Virgo, a mí no me gusta. Es más, es de las personas que cae bien. A nivel social cae bien, cae muy bien a todo el mundo. Y tú no le digas al mundo que esta persona se ha portado mal contigo, que no te van a creer. Ese es el tipo de perfil que yo veo aquí. Y a mí, hombre, a mí personalmente no me gusta, te tiene que gustar a ti, está clarísimo, ¿no? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Te siguen avisando, Virgo. Te voy a decir, y porque veo muchos de vosotros que vais a tener la opción hasta de comprometeros con esta persona. Esto ya es cosa vuestra. Pero yo te digo, y ojalá yo me equivoque, una vez que tú te comprometas con esta persona y esta persona te tenga seguro o segura, vas a ver realmente el carácter, la personalidad verdadera de esta persona. Que te digo que de principio va a ser todo muy bonito. Pero que no es la persona que se está mostrando. Aquí está la oportunidad de tener una relación ¿sí? Estable, si lo quieres ver así, sí. Pero no es una persona que te vaya a hacer feliz. Es a lo que yo voy. Es a lo que yo voy. Dice, mira muy bien el paso que vas a dar con esta persona que aparece súper infantil. Y lo que diga es lo que es. Tú no le hagas ver las cosas. Si él ve negro o ella ve negro, es negro. Tú no le des la posibilidad, ¿no? De que puede ser gris. No puede ser gris. Y si alguien tiene que cambiar, eres tú. Siempre serás tú el que tengas que cambiar o la que tenga que cambiar. No, él o ella nunca tiene que cambiar nada. Eres tú. Esto es lo que yo quiero que veáis aquí. Antes de tomar una decisión. Porque os digo que la posibilidad de compromiso está. Sale clarísimamente. De todas maneras, Virgo, ya me contaréis. Esto es lo que viene ahora. Más adelante seguro que sí que las cosas irán cambiando. Vamos a seguir, Virgo. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Virgo que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Virgo que estáis de novios. Hay una felicidad con la persona que tienes al lado. Pero la felicidad que tú tienes que tener con la persona que tienes al lado no puede estar compuesta por el exterior. Cuando hay amor, el exterior o lo externo está sobrando. Lo externo no es un obstáculo. Eso es lo primero que dicen las cartas.
que no nos estamos centrando en la relación, en la persona en sí, que es necesario liberarse de muchas cosas, de pensamientos y demás. ¿Bien? Vamos a ver qué más. ¿Sí? ¿Qué más da cómo piensen los demás? ¿Qué más da qué vida lleven los demás? ¿Qué más da lo que piensen de tu relación, de tu pareja? Si tú quieres a la persona, es que esto no importa, esto no es un obstáculo. Virgo, casados, en convivencia y novios. Ya han intentado romper tu relación, así lo dicen las cartas. Pero tu relación sigue. Con altos, con bajos, sigue. Y la posibilidad de divorcio, en este caso dice, no está, siempre se paraliza. Los que hayáis estado un tiempo, vamos a decirlo así, como distanciados, dice, hay un retorno. Y hay un retorno más firme. Hay un retorno con embarazos, los que podáis quedaros embarazados, ¿no? Este retorno entre vosotros es muy importante. Es muy importante, es positivo. Dice, pero necesitáis algo más para tener esa plenitud, esa tranquilidad. Yo te voy a decir algo, Virgo. Por muchas personas que se interpongan en tu relación, me da igual a qué nivel, dicen las cartas, no hay posibilidad de un divorcio y de una separación. No la hay, y mucho menos por personas físicas. Otra cosa es, Virgo, que vosotros decidáis que no os lleváis bien. Y otra cosa es que intervengan otras personas, y esa posibilidad no está. Vamos a seguir. Es cierto que estás con una persona que ruega atención constantemente de forma inconsciente. Eso es cierto. Pero también tú tienes que saber jugar con esto, Virgo. Y tú a esto no le has pillado el hilo todavía. Tú tienes que aprender a manejar a esta persona. Esto no es como un niño chico que hace una pataleta y le das el caramelo o le das la consola para que se calle, ¿no? Esto es lo que estás haciendo tú. Y eso es un error. Entonces aquí las cartas te recomiendan, Virgo, que cambies en cierto modo esa manera de tratarle. Que sepas jugar con esto. Que le dejes alguna duda de vez en cuando. Que le dejes alguna duda de vez en cuando. Que no pasa nada. No se va a morir ni nada de eso. Ni se va a ir. Pero siémbrale un poquito de duda. No entregues tanto. Está bien que entregues, pero siempre y cuando sea recíproco. Si es que en cierto modo aquí dicen las cartas, el poder de sus sentimientos y de sus emociones lo tienes tú. Lo que es que no te estás dando cuenta. Estamos más pendientes del exterior de lo que es la persona, por eso decían las cartas, olvídate del exterior. Olvídate de cómo ven tu relación. Olvídate de lo que le tienes que demostrar al mundo, si estás bien, si estás mal. No tienes por qué ser la pareja modelo. O sea, actúa. Y si quieres ser una pareja modelo, es el momento de actuar. Pero no seas una pareja modelo superficial.
porque no tienes que demostrarle nada a nadie. Los primeros que os tenéis que demostrar sois vosotros, el uno al otro, y a vosotros mismos. Y lo de fuera no importa. Los que estén en la situación de la toma de decisiones en la relación, Virgo, los que estén a la espera, dice, habrá algún tipo de desesperación en cuanto a la decisión tomada. ¿Por qué? Porque no llega la noticia, no llega esa exactitud, no se habla claro. No se habla claro. ¿Por qué no se habla claro? Porque estoy esperando a ver lo que opinan los demás. ¿Qué coño tienen que opinar los demás de lo que tú quieres en tu vida? ¿Qué saben los demás lo que es bueno para tu vida? ¿Es bueno para tu vida esta persona? Pues adelante, ¿eh? ¿Quién va a vivir con esta persona? ¿Quién va a estar con esta persona? ¿Tú o los de fuera? Tú. Pues adelante, ¿eh? Y si te equivocas, estás equivocado tú. ¿O es que si te equivocas se va a derrumbar todo el entorno social que tienes? ¿A que no? Todos van a seguir con su vida. Eso es así. Y luego tú tomas una mala decisión y ves que todos siguen con su vida y tú te quedas pensando, ¿y si yo hubiera tomado la decisión de seguir con esta persona? Pues la duda te va a quedar toda la vida porque ya tomaste la decisión. Piénsalo, Virgo. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Virgo, ahora sí con tu mensaje especial del amor. Hay que esperar a que florezcan los sentimientos verdaderos. Eso es lo primero que hay que esperar. Pero si antes de que florezcan los sentimientos verdaderos ya le estamos poniendo obstáculos a la situación, vamos a cometer, digamos, un error. O vas a tener la sensación de que has perdido algo, o de que te han quitado algo. Es el mensaje que te dan y cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general y vamos a trabajar también con tu lado espiritual. Vamos a ver, Virgo, y tu salud. Problemas de riñones, veo muchos de vosotros, Virgo, mucho cuidado con esto. Porque tú lo puedes estar achacando a otra cosa. En el momento que aparezca focos de infección, que pases algún cuadro de fiebre, me gustaría que no lo dejaras, Virgo. De todas maneras, como siempre te digo, no soy médico. Vamos a seguir, ahora sí, con ese mensaje general, Virgo. Vamos a ver. Virgo y tu mensaje general. Ten en cuenta que si tú a día de hoy tienes la sensación de que te han robado algo, de que te han estafado, de que te han engañado, dicen, esto es como parte de ese camino que tienes que recorrer para llegar a un triunfo. Ese es el mensaje que te dan. Cada uno que lo aplica a su historia, Virgo. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos con tu mensaje espiritual. Vamos a ver. Virgo, ya sabéis que este tipo de mensaje será solo para la persona que conecte con este ser querido. En este caso estoy viendo a dos personas en concreto que se miran la una a la otra. Puede ser una pareja perfectamente. Bien. Hay alguien en el centro aquí, pero creo que yo creo que es un bebé o algo. Creo que es un bebé. Me sale ese bebé envuelto en una manta blanca. La letra A, muy marcada con la mujer. Y me salen como caminando los dos ahora, pero caminando por una zona así, o como con mucho trigo o algo así.
sí, con trigo, con plantación de trigo, caminando así, ella siempre va delante. Ella siempre se me muestra delante de él. Caminando ella delante. Esta mujer siempre esperó algo de este hombre. Como que me quiere hacer ver eso, como que siempre esperó algo de este hombre, esta persona. Algo que no llegó. Dice, algo que no llegó. El trigo tiene que ver con el trabajo de ellos, y sobre todo el trabajo de él, por lo que yo estoy viendo aquí. Y algo no llegó por el trabajo de él, por lo que me da ella a entender. De todas maneras, en este caso, si tú has identificado a este ser querido, Virgo, siempre os digo que intentéis contactar con él a través de los sueños. Si no te has sentido identificado con él, no has conectado, no es para ti. Virgo, te voy a dar un número 82. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Virgo, que te mando un besito fuerte, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.